Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta semana podamos estar llenos de bendiciones con el Señor y una de las formas de estar bendecidos en el Señor es cuando somos personas de oración, personas que estudiamos su Biblia, su palabra. Entonces hace parte de eso también la comunicación con nuestros hermanos, la comunión con nuestros hermanos por medio de cualquier medio que podemos utilizar. Sería de gran bendición y esto nos ayuda también a ser hombres de fe, hombres seguidores de Cristo, obedientes al Señor. Mis hermanos, vamos a continuar con los nombres de Dios. Recuerde que hemos estado viendo los nombres de Dios y esta vez vamos a ver un nombre también muy bonito, muy particular, que es el Señor Nisi, el Señor Nisi. Y esta palabra significa Dios es nuestra bandera, denota que el eterno Dios es nuestra bandera y significa el estandarte, el pendón y nuestra victoria. Nisi también significa poder, milagro y brillar. Y como siempre, les traigo una historia de acuerdo a este nombre y esta historia se emplea por primera vez en Éxodo 17:15, cuando Moisés edificó un altar a Jehová. Pero quiero contarles un poco la historia de acuerdo a ese versículo. Es una historia muy particular, muy bonita también y es una historia que vemos la mano de Dios obrando con su pueblo, con sus hijos. Y esta historia comienza con la guerra, una guerra que tuvo el pueblo de Israel, una de las tantas guerras que tuvo el pueblo de Israel, esta vez con Moisés liderando. Y, y vemos que en esta historia la guerra fue contra un pueblo llamado Amalek, ¿sí? O los amalecitas. Y Moisés manda a Josué a pelear esta batalla y manda que escoja uno de los mejores varones para pelear y para ir a batallar con los amalecitas. Entonces sucede algo particular en esta historia que sucedía que cuando Moisés alzaba su mano con su vara, Israel prevalecía. ¿Cómo así? Israel ganaba. Y cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek, o sea, ganaba Amalek. Entonces, obviamente Moisés quería tener su mano hacia arriba, su vara hacia arriba, su mano hacia arriba, pero bueno, ya su mano estaba cansado de tener su mano así. Entonces, algunos de los hombres ayudaron a Moisés a sostener su mano hacia arriba y, y Aarón, pues uno de esos que le ayudaron fue Aarón y Ur, sostenían sus manos uno a un lado y el otro al otro lado y así hubo firmeza en sus manos hasta que se puso el sol, ¿sí? Y esto dio la victoria al pueblo de Israel. Y aquí es donde vemos que el versículo 15 del capítulo 17 de Éxodo, Moisés edifica un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, Jehová Nisi. Entonces, esta es la pequeña historia que tiene que ver con ese nombre. Y mis hermanos, también quería decirles que nosotros también tenemos enemigos, así como el pueblo de Israel, nosotros los cristianos también tenemos enemigos, enemigos espirituales, pero tenemos un enemigo muy particular en nosotros y ese enemigo es la carne. O sea, nosotros mismos hay veces somos, o en la mayoría, somos nuestros propios enemigos. Tenemos que luchar con la carne, tenemos que pelear con la carne, pero debemos de obedecer al Señor, debemos siempre estar con Dios, ¿sí? Que el Señor sea nuestra bandera, es decir, que el Señor sea nuestro estandarte, que el Señor sea nuestra victoria, nuestro pendón. Y si tenemos esto claro, Dios nos dará la victoria así como se la dio en ese tiempo a Moisés. Quiero compartirles un versículo en Gálatas 5:17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no podáis hacer lo que quisieres. Hermanos, tenemos una lucha con la carne, pero si ponemos a Dios por delante como nuestro líder, como nuestro guiador, vamos a vencer. Recuerde, Jehová Nisi, el Señor debe de ser nuestra bandera, ¿sí? Nuestra victoria, nuestro estandarte, nuestro pendón. Y podemos llegar muy lejos, podemos ir en victoria tras victoria. Mis hermanos, este era el mensaje. Dios les bendiga. Que tengan una buena semana.